Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a hablarles de los biológicos en asma. Como les adelantó el doctor Antúnez, mi tarea aquí es más que vayamos un poquito a los mecanismos y cómo esos mecanismos los podemos ver o de qué se está tratando el asma en su fisiopatología para apuntar después con los biológicos hacia allá. Pero me permití poner un par de diapositivas a modo de introducción para ubicarnos en el tiempo y en el espacio de qué estamos hablando y que estamos hablando del asma severa. Obviamente no estamos hablando de cualquier tipo de asma ni cualquier severidad de asma. Estamos en asma severa, que ya vamos a ver su definición, fundamentalmente paso 4.5 de Gina. Y siempre, y esto es como majadero en todas las presentaciones de asma, siempre revisar 4 cosas que son importantísimas y que son por lejos las que más hacen que los pacientes no estén controlados. La mala adherencia al tratamiento, la técnica inadecuada del uso de inhaladores, la exposición mantenida a los gatillantes de sus crisis y las comorbilidades, que son muy importantes porque las comorbilidades no solo pueden 2 cosas, pueden mimetizar un asma, o pueden empeorar un asma de base, difusión de cuerdas vocales, reflujo, obesidad, bronquiectasia, las alergias, rinosinusitis crónicas, conos sin pólipos, todo eso tiene que estar en el espectro del manejo. Y llegamos a que el asma severa es la que requiere un tratamiento Gina 4.5, o sea, corticoides inhalados en altas dosis, más con LABA y más un segundo controlador, que usó corticoides sistémicos y asma que a pesar de ese tratamiento no está controlada. Y el asma no controlada, el pobre control de síntomas en los test, exacerbaciones frecuentes con uso de corticoides sistémicos o exacerbaciones graves que requieran hospitalizaciones o BEF menor a 80%. Ese es nuestro espectro clínico donde se van a situar los biológicos. Pero el asma, que la definimos así como un nombre, asma bronquial, resulta que es una entidad muy heterogénea. Tiene una variedad de presentaciones clínicas y evoluciones que en el tiempo, y no tan, más o menos recientemente, se han agrupado en fenotipos. Y los fenotipos son las propiedades observables de esta asma y que son relativamente estables en el tiempo. Y tenemos entonces fenotipos de comienzo en la niñez, fenotipos de comienzo adulto. Si es de comienzo en la niñez, ahí tenemos la mayoría de los alérgicos, pero también tenemos asmas que son eosinofílicas de comienzo en la adultez y de comienzo en los adultos, las más neutrofílicas, las asociadas a obesidad. Y esta es otra forma de agruparlas en donde fenotípicamente, si hay eosinofilia o no hay eosinofilia, nos agrupa asmas un poco distintas. Si hay eosinofilia y comenzó en la niñez, eso generalmente es un asma alérgico. Pero también tenemos asmas eosinofílicas de comienzo de la adultez que menos frecuentemente son alérgicas y otras que no son eosinofílicas, que tienen que ver con contaminación, con cigarro, ocupacionales, relacionadas con infecciones, esas se presentan en la niñez a veces. Entonces es un espectro muy amplio. ¿Y por qué tenemos que entender esto? Porque para entender dónde actúa el biológico tenemos que saber los tipos de asma que hay. Y relacionado con los endotipos, detrás de estos fenotipos tenemos un endotipo, que es el mecanismo fisiopatológico que explica este fenotipo. En todos los endotipos siempre es un proceso multifactorial. Tenemos factores genéticos, factores anatómicos, factores de barrera epitelial, factores ambientales, la exposición a alergenos, a irritantes, el microbioma, la nutrición y toda la respuesta del sistema inmune innato y adaptativo. Todo eso nos va a dar un endotipo que tiene muchos factores que lo definen. Entonces, esta diapositiva que puede asustar a muchos, vamos a tratar de ir, estoy un poquito incómoda acá, pero voy a tratar de ir develándola de a poco, sin que se asusten. Este es el epitelio de bronquial, tenemos un alergeno u otra noxa como un virus. Y si nos vamos con el alergeno, tenemos la
célula dendrítica que capta ese alergeno y se lo presenta a un linfocito que hasta ese momento es TH0 porque no ha tomado una decisión en su vida de qué es lo que va a secretar. Y por diversos factores en el ambiente, algunos conocidos y otros no, este linfocito toma una decisión que puede ser ir hacia un subtipo 17 o 1, y ambos, esos dos, TH17 y 1, van a favorecer mediadores que implican una inflamación más de tipo neutrofílica. Pero si este linfocito toma la decisión de secretar, de hacerse un TH2 o secretar citoquinas de tipo TH2, va a favorecer primero, a través de interleuquina 4 y 13, que el linfocito B secrete IgE. IgE que va a reconocer exactamente el mismo alergeno que produjo esta sensibilización inicial, y esta IgE se ubica en los mastocitos. Al volver a unirse el alergeno a la IgE, se degranula este mastocito. Los gránulos contienen aminas vasoactivas, leucotrienos, prostaglandina, que van a generar que haya una secreción de mucus, una vasodilatación, una contractura de la musculatura lisa en el árbol bronquial. También este mismo linfocito TH2 va a secretar interleuquina 4, que va a favorecer la diferenciación de otros linfocitos a TH9, que secreta interleuquina 9 y favorece la maduración de mastocitos. También el linfocito TH2 va a secretar interleuquina 5, que es el gran quimiotractante y es estimulante a nivel de la médula ósea de la secreción de eosinófilos. Los eosinófilos también tienen el receptor de alta afinidad para la IgE en su superficie, por lo tanto el mismo proceso que pasa en los mastocitos pasa en los eosinófilos, y los eosinófilos también se degranulan y tienen muchas proteínas y aminas vasoactivas también que dan este daño bronquial. Entonces hay como dos caminos, y eso nos lleva a definir los dos endotipos del asma, que es el T2 bajo y el T2 alto. El T2, cuando hablamos de T2 bajo, estamos hablando fenotípicamente de una inflamación más neutrofílica o pausegranulocítica, no encontramos nada predominante. Y en general, el endotipo detrás de este fenotipo neutrofílico o pausegranulocítico son neutrófilos con linfocitos que se han desviado a TH1, TH17, secretando interferón gamma, TNF, y aquí vamos a empezar a nombrar todo lo que se ha ido nombrando en la mañana: interleuquina 17, 22, 23, como ya les comentaron harto, los linfocitos TH17 mediadores de inflamación neutrofílica. En cambio, si estamos en el endotipo T2 alto, lo que vamos a tener es, eso se traduce en un fenotipo eosinofílico. ¿Y el fenotipo eosinofílico qué hay detrás de él? El linfocito TH2, que secretó las citoquinas que ya les comentaba, y eso activó las vías de mastocito, de IgE, eosinófilo, etc. Y ya vamos a ir viendo dónde están estos linfocitos, células linfocíticas innatos 2, y el epitelio, cuál es su rol, que también tiene un rol en esta inflamación. Entonces, el T2 bajo, que en general aquí está mucho menos caracterizado, se saben menos los gatillantes y las vías completamente. En general, infecciones bacterianas virales, contaminación, humo del tabaco, lo que va a generar es que esta célula dendrítica secrete mediadores que hacen que el linfocito T se diferencie a TH1 y TH17, y al parecer estimularía los linfocitos innatos tipo 3, pero de eso no se sabe mucho todavía. Las citoquinas que median esta inflamación, como ya les comentaba, 17, 22, interleuquina 8, quimiotractante de neutrófilos por excelencia. ¿Y qué es lo que genera a nivel del epitelio bronquial? Inflamación neutrofílica. A ese fenotipo le llamamos T2 bajo. Y ese fenotipo que está aquí también genera obstrucción bronquial, remodelación de la vía aérea, inflamación, pero mediado por estas citoquinas del endotipo, y estos son posibles targets que tenemos del punto de vista de biológicos que están en estudio o se están desarrollando. Todavía no tenemos biológico para este tipo de inflamación, y tampoco tenemos un marcador biológico para este tipo de inflamación, para el T2 bajo o inflamación neutrofílica.
Y tenemos el endotipo T2 alto en el asma, que aquí se asocia más también a daño epitelial y alergenos. Y aquí entran las alergias con el mecanismo que ya les describía de presentación a partir de las células dendríticas que van a generar mediadores que van a favorecer TH2. TH2 con la secreción, la expansión de linfocitos B secretores de IgE, que van a activar las células mastocitarias, los eosinófilos. Pero la alergia y la IgE no es el único mecanismo que aumenta este tipo de citoquinas a nivel del árbol bronquial, porque también tenemos un mecanismo independiente de alergenos que nos genera un subtipo, un endotipo TH2 de asma, que está fundamentalmente mediado por secreciones iniciales del epitelio bronquial, como interleuquina 25, 33, TSLP, linfopoyetina tímica estromal, y los linfocitos, y aquí están los linfocitos innatos tipo 2, que son capaces de secretar exactamente, muy parecidas, las mismas citoquinas que el TH2, interleuquina 13, 5, 9, y que a su vez van a generar entonces los mismos mecanismos fisiopatológicos como si tuviéramos una alergia, activación de mastocitos, de eosinófilos, de linfocitos TH2, pero sin haber un alergeno de por medio. Entonces tenemos fenotipos T2, endotipos T2 alto con alergia, la clásica explicación de las alergias con IgM-A, y un fenotipo T2 alto no alérgico, en lo cual este linfocito innato 2 va a estar secretando las mismas citoquinas, también apoyado por estos mediadores que les comenté previamente, que también va a producir una inflamación eosinofílica. La interleuquina 4, esto ya se los comenté, favorece la producción de IgE, la interleuquina 13 también, en el mismo mecanismo que la 4, produce mucus, recluta eosinófilos, basófilos. La interleuquina 5, por excelencia, la quimiotractante de eosinófilos y aumenta la producción a nivel de la médula ósea de eosinófilos y por eso tenemos eosinofilia. Y la interleuquina 9 en activación mastocitaria. Y estas citoquinas también nos van a generar clínicamente algunos biomarcadores que nosotros vamos a ser capaces de medir en nuestro paciente para saber que este es el mecanismo que está mediando. ¿Cómo son? La periostina, no tenemos acceso a la periostina, pero es una secreción desde el epitelio generada por interleuquina 13, desde el epitelio bronquial hacia la sangre. Sí tenemos el feno, porque la interleuquina 13 fundamentalmente induce la óxido nítrico sintetasa, que va a secretar más óxido nítrico al epitelio bronquial, y también estas mismas citoquinas van a aumentar la producción de eosinófilos y vamos a ser capaces de medir esta eosinofilia. ¿Cuáles son los blancos terapéuticos posibles entonces en esta inflamación? Muchos, todos, mientras más conocemos las vías y como veíamos en la mañana, cómo se han generado los biológicos, tenemos la capacidad de ir a bloquearlo o potenciarlo todo, la vía que podamos y que conozcamos. Y aquí vamos a revisar los que están en Chile y los que van a llegar, básicamente. Entonces, ¿cuáles son las terapias biológicas que disponemos? Están omalizumab, mepolizumab, resilizumab. Omalizumab, el blanco es la IgE, es un monoclonal anti-IgE. El mepolizumab y el resilizumab son antagonistas de la interleuquina 5. Ambos tienen el mismo efecto, antagonizan la interleuquina 5. Tenemos el dupilumab, que en este paper todavía no estaba aprobado en asma, porque el dupilumab, como escucharon también antes, nació siendo aprobado para dermatitis atópica, y los estudios, y a fines del año pasado, en octubre, algo así, se aprobó para asma. Y ese es un inhibidor de la interleuquina 13 y 4, porque los receptores de la interleuquina 13 y 4 comparten una misma cadena alfa, que es la que va a bloquear este anticuerpo monoclonal.
También tenemos antagonistas de la interleuquina 13 que no han tenido muy buenos resultados en los estudios en realidad, y tenemos bloqueador de la receptor de interleuquina 5. Esto no va a la interleuquina, va a su receptor, pero ese todavía no lo tenemos. Y quería poner aquí, porque el mismo secukinumab y eprolumab que están inhibiendo la interleuquina 17 están en estudios fase 2, pero para las asmas T2 bajo, porque si se dan cuenta, todos los mediadores que les he comentado aquí, IgE, interleuquina 5, interleuquina 4 y 13, son para endotipos T2 alto. Para endotipos T2 bajo no hay nada todavía y hay estudios solamente, y la interleuquina 7 anti-interleuquina 17 se están probando para este endotipo. Entonces, el omalizumab va a ir a bloquear la IgE. Es un monoclonal anti-IgE, bloqueando todas las vías que ya les comenté que produce una activación a través de la IgE. Y esto se va a hablar más adelante, todas las cosas clínicas, no es el objetivo, pero para ya es el más antiguo, hay revisiones Cochrane que han demostrado que mejora muchos parámetros, exacerbaciones, hospitalizaciones, uso de corticoides en pacientes con asma moderada severa. Pero lo interesante al unirlo con la fisiopatología es que si uno hace una mirada en los pacientes y los separa entre los que tenían mayores marcadores T2 alto de los que menos tenían, actuó mucho mejor en aquello, o sea, el porcentaje de reducción de las exacerbaciones asmáticas fue mucho mayor en los pacientes que tenían un FeNO más alto, fue mayor en los pacientes que tenían eosinófilos más altos y ellos podían medir periostina, y fue mayor en los pacientes que tenían una periostina más alta. O sea, mientras más caracterizado está el paciente, podemos tener mayor éxito también. El mepolizumab y el reslizumab es anti-interleuquina 5, volviendo a la misma foto del principio, aquí está la interleuquina 5, haciendo todo lo que les comentaba respecto a activación mactocitaria, activación de eosinófilo. También tenemos metaanálisis que nos muestran su efectividad en diversos parámetros clínicos en asma eosinofílica severa, en ambos biológicos. Y el tercero que tenemos, que va a llegar recientemente aprobado para asma, ya aprobado también para dermatitis atópica, es el dupilumab, que bloquea interleuquina 4 e interleuquina 13, que están en la misma fotito del principio aquí, desviando los linfocitos B a producir IgE, ayudando a la producción también de TH9 para activar los mastocitos, eso. Y el dupilumab tiene un par de trabajos recientes, se discutirá esto más adelante en el bloque, en que ha demostrado un buen efecto en los subgrupos, y también de nuevo, esto se los muestro porque los pacientes, en los subgrupos de pacientes con mayor eosinofilia o mayor FeNO, o sea, mejor caracterizados de este fenotipo T2 alto, funciona mejor. Lo mismo acá, en la efectividad en la disminución de los corticoides. Entonces tenemos el mismo monito del principio. Si nuestra asma eosinofílica tiene una base alérgica, podemos usar cualquier bloqueo de T2 alto, incluyendo el IgE. Pero si nuestra asma eosinofílica no tiene una base alérgica, que después veremos con el doctor cuáles son los parámetros clínicos para decidir eso o no, es mejor usar el bloqueo de la interleuquina 5 directamente o interleuquina 4 y 13 con el dupilumab. Para el asma neutrofílica no tenemos todavía, solo se está estudiando interleuquina 17, por ahora macroólidos u otras cosas. Y por último quería mostrarles el más promisorio también en el fenotipo T2, que es el bloquear esta linfopoyetina tímica estromal, que está en el fondo en la misma cascada del T2, pero río arriba. Entonces, bloqueo la misma vía, pero de más arriba, más precozmente en la inflamación. Y TLSP tiene el
tezepelumab, que ya tiene el 2017, es un estudio en el New England y tiene algunos otros. En adultos con asma incontrolada, es un monoclonal antagonista de TSLP. Están en estudios fase 2 y tiene una reducción significativa en tasas de exacerbaciones, y lo bueno de esto es que es independiente de los eosinófilos basales, porque como está más arriba, como que me da lo mismo si es eosinofílica alérgica o no alérgica, podría funcionar, pero eso está por verse, todavía está en estudio. Entonces, finalizando, la medicina personal. Antes lo que hacíamos era definir un asma según su clínica, según la severidad, y según eso ir los pasos para arriba o para abajo en la terapia. Pero lo que podemos hacer ahora es hacer una medicina un poquito más personalizada, buscando estos biomarcadores de los cuales les hablé, y si esos biomarcadores están presentes, hacer una terapia más dirigida hacia el paciente. Esto, para saber cuál elegir, lo vamos a hablar después. Hay algoritmos. En el TD2 bajo no tenemos muchas posibilidades, aparte de los macrólidos, LAMA, etcétera. Y en el T2 alto, ahí vamos a ir viendo, ¿es alérgico, no es alérgico? ¿Cuándo le comenzó? Temprana edad, le comenzó de la adultez, hay rinosinusitis crónica asociada, con pólipos, sin pólipos. Todo eso son elementos importantes para decidir si voy a ir a bloquear la vía de la interleuquina 5 o la IgE o interleuquina 4 y 13, que afortunadamente vamos a tener ahora. Y eso es básicamente lo mismo. Eso sería. Gracias.